Todos ustedes, la verdad que me emociona mucho estar esta tarde tan especial compartiendo el micrófono con Lucelena Picos, pero sobre todo me emociona por el compromiso de esta semblanza extraordinaria que hizo de mi persona y su atento servidor de todos ustedes. La verdad que las personas que nos dedicamos a los libros, a la historia, a la cultura, debemos de aplaudir la publicación de este libro del esposo de Lucelena, de don Javier Prieto Aceves. Lo digo don Javier porque este libro, precisamente, independientemente del profesionista y de la trascendencia del personaje que nos reúne esta tarde aquí en Mexicali, en este espacio en la Casa de los Libros de Baja California, que es esta biblioteca pública, un lugar maravilloso que desde 1977 aquí en este lugar conjunta libros al servicio de los mexicalenses y los bajacalifornianos. Y digo celebrar gustosamente la publicación de este libro porque es un libro maravilloso, extraordinario, desde la primera hasta la última página, para disfrutarlo en todo el esplendor, porque su autor, recientemente fallecido en junio del año pasado, deja sus experiencias, deja un legado de vivencias. Y cuando yo lo empecé a leer y me fui adentrando en su lectura, me fui como yendo, como historiador que soy, como a esas épocas, cuando él empezó a caminar por las calles de la Ciudad de México, por los lugares simbólicos de la Ciudad de México, empezando con la estación Buenavista, que acabo de estar hace unos meses en Ciudad de México y me tocó conocerla. Nunca había ido a la estación Buenavista. Y cuando empieza con ese momento de que es como su eje rector de su narrativa, de la cuestión de las estaciones, de las paradas, de las salidas. Me empecé a adentrar en ese niño inquieto que fue don Javier, con el respeto del don, porque yo respeto mucho a las personas mayores que a veces dicen, no, háblame de tú. No, debe haber un respeto a la señora y al señor, al don y a la doña. Y se me hizo tan interesante cómo él quiso plasmar línea a línea en este libro lo que él le tocó vivir. Y yo creo que a mí me maravilló también el momento en que dice, a los 80 años, ya que sea un viejo, porque así lo dice de alguna manera, voy a empezar a transcribir. Qué valioso es para las nuevas generaciones, en el caso mío, que tengo 52 años, el poder tener el gusto de vida de leer la vida de este personaje. Yo lo traté muy poquito, básicamente en las presentaciones que tuvo con Lucelena, cuando lo acompañaba a algunos eventos al archivo histórico, en algunas actividades que tuvo el Instituto Municipal de Arte y Cultura, sobre todo cuando nuestra amiga común Elsa Arnaiz fue directora 2 ocasiones, algunas actividades en Sociedad de Historia de Tijuana, el Centro Cultural. Y cuando también empieza a platicar de sus inquietudes intelectuales por ser maestro a los 28 años, dije, híjole, y cuando dio clases en la escuela preparatoria UABC, claro, antes de que fuera Cobach, donde yo estudié, yo soy generación Cobach en Ensenada, y cuando dice que llega a Ensenada y se enamora de Ensenada, digo, pues me emociona mucho porque es mi terruño. Y ayer estuve en Ensenada, hoy regresé, fui a dar una conferencia, también de un personaje muy simbólico. Fíjese qué coincidencias. Ayer hablé de un personaje totalmente desconocido en Ensenada y que sin lugar a dudas, este señorón, entró a esa librería y compró libros. Porque la librería Bañuelos, la primera librería más antigua de Ensenada, establecida en los años 10 por el señor Feliciano Bañuelos Carrillo, fue el punto de referencia más importante para los ensenadenses, porque entrabas a esa puerta y podías encontrar el conocimiento a través de lo que te da un libro, la trascendencia de un libro, el disfrutar la lectura de un libro, de los clásicos. Y don Javier
siendo jovencito, recién llegado a Ensenada, sin lugar a dudas entró y compró los periódicos de la Ciudad de México, ya sea el Universal, el Excelsior, que llegaba todos los días, la revista Siempre, la revista Selecciones, entre otras, por mencionar algunas cosas. Claro, el Novedades o el Nacional en su momento, ¿no? El Día, ¿no? O sea, esos periódicos de la Ciudad de México, porque esa librería, además era papelería, era agencia de publicaciones. Ya me imagino ahí, don Javier, tú quizá me lo confirmarás, buscar los libros de la colección Espasa Calpe, ¿verdad? Que esta colección de cientos de libros, o por Rúa, del Fondo de Cultura Económica, porque el señor Javier era un intelectual a los cuatro costados. Me fascinó leer que decía que le encantaba la historia. Ahí me conecté con él, por supuesto. Pero la música, la poesía, y que le gustaba transmitirlo, y sobre todo a sus estudiantes, ¿verdad? Esa inquietud por la filosofía, por la literatura. Yo estudié en la Escuela de Humanidades, hoy facultad, en la UABC en Tijuana, del 91 al 95. Y los primeros 3 semestres se llama tronco común, donde coincidimos los que íbamos a las carreras de historia, de filosofía, de literatura y de comunicación. Y fue una experiencia maravillosa compartir con mis compañeros estos 3 semestres, porque también nos dan materia de literatura, de historia y de filosofía. Entonces, a mí me trajo muchos recuerdos y muchas remembranzas de lo que te transmite este libro lleno de lecciones. De hecho, puedo señalar que es un libro que maneja muchas líneas temáticas, ¿verdad? De diferentes modalidades, pero sobre todo son pensamientos. Allí da algunas referencias de su poesía, una poesía muy interesante. Ya tiene un libro de poesía aparte de esos que menciona Luz Helena, de sus 5, este es su 6º. Tiene prosa, pero lo más interesante, reflexiones de vida, sus deducciones, análisis, críticas. Como buen abogado, fue crítico al sistema político mexicano. Y por ejemplo, me fascina que también Luis Helena pues era un ávido lector de muchas disciplinas, pero pues allí se metió a hacer análisis desde la independencia, desde las reformas de Cádiz, desde el inicio de la Constitución Política de México en 1824, la función de los masones, ¿verdad?, en la historia del mundo. ¿Sabes lo que me encantó? La ocurrencia que tuvo de que hubo una reunión de puros estadistas, imaginariamente, de puros estadistas estadounidenses, y que el único punto del orden del día era ver que cambiaba la visión de los Estados Unidos. Un sueño de don Javier. Pues cómo no, cómo Estados Unidos va a dejar de ser potencia mundial y ser un estado imperialista para convertirse en el benefactor del mundo y eliminar la pobreza, juntando allí a George Washington, a Abraham Lincoln y a los más importantes políticos de Estados Unidos del siglo XVIII, XIX y del XX. Pues no, pero es parte de esa imaginación creativa del autor, ¿verdad? Y de esa sapiencia de la lectura de toda su vida. Entonces, pues él juega allí con la historia, juega con la literatura, mezcla la poesía, y es un libro con una serie de elementos que abonan a que disfrute la lectura, pero la disfrutas también con una enseñanza. También es un libro intensamente religioso, muestra del personaje, ¿verdad?, de la visión del personaje. Y empieza con una frase que quiero leer porque te marca desde un inicio el objetivo primordial y su objetivo muy claro del autor. Dice: este libro y mis libros anteriores se refieren al significado y valor de la vida. Fíjense qué interesante. Este libro y mis libros anteriores se refieren al significado y valor de la vida. Y en efecto,
línea a línea, página a página, capítulo por capítulo, manifiesta la problemática social de nuestro país, de la humanidad, en todos los sentidos, político, económico, social. La problemática que escuchamos todos los días en la radio, las noticias en la televisión, las redes sociales, menciona algo del Facebook, en todos los sentidos. Y trata de solucionar las problemáticas de nuestro entorno. Claro que a veces propone situaciones que creo que son utópicas. Fue un soñador, pero es válido proponer, es válido soñar, ¿verdad? Entonces, me encantó eso. Bueno, hace referencias, ya mencionaba, incluye citas históricas, citas bíblicas. En su conjunto, para mí fue un libro para leerlo y disfrutarlo desde la primera hasta la última página, como mencioné inicialmente. Y bueno, este libro, Los trayectos del misterio, fíjese, también un título extraordinario. La palabra misterio, ¿no? Híjole, te jala desde un principio. Y una cosa, Luz Helena, a mí me encantó la portada. El tren, el significado del tren, ¿verdad? Y bueno, por ahí hace referencia de un compañero, de un familiar que tenía de niño, que tenía un tren en su casa eléctrico, que saleaba humito cuando lo ponía a transitar su familiar, que era de muchos recursos. Pues imagínense, yo creo que en Navidad a su papá le regaló ese tren que se movía y que tenía varias salidas, varias entradas, y él empieza a imaginar el correr de la vida a través de las estaciones, a través del ferrocarril. Me encantó esto, y también el título, Los trayectos del misterio. Entonces este libro pues proporciona esa ideología del autor, ¿verdad? Estos aspectos de su vida, de sus vicisitudes. Fue un muchacho muy inquieto, habla mucho de la situación de su juventud en la Ciudad de México, las peleas de los muchachos que estaban allí al pie del Monumento a la Revolución, la cuestión de la influencia política del 68, la cuestión de la búsqueda de las muchachas, ¿verdad? La búsqueda del amor, ¿verdad? De muchas cosas muy interesantes. Creo que este libro, si lo leen con detenimiento, con una buena taza de café, o aquí en Mexicali, pues, una cervecita, que suena mejor, ¿verdad? Pero en Tijuana, Ensenada, una botellita de vino, ¿no? Por supuesto. Ensenada, pues es el mejor vino que se produce en nuestro país. Y bueno, en Tijuana, pues también para el frío, un tecito o una taza o una copa de vino. Pero en Mexicali, aquí es justo y necesario una cervecita, ¿verdad? Y si es artesanal, mucho mejor. Discúlpenme el anuncio, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque este libro es para disfrutarlo y enseñar y aprender de las enseñanzas de este gran ser humano que fue Javier Prieto Aceves. Y lo digo porque estos libros son educativos, son didácticos, son para aprender las experiencias del pasado, y que a ti quizá no te suceda lo que a él le sucedió, pero que también tiene mucha honestidad. Es un ser honesto, es un humanista en pleno. Y sus experiencias, a veces hay mucha gente que puede decir, ¿cómo las voy a platicar? ¿Cómo las voy a escribir un libro? Y no, él con valentía y con sinceridad y honestidad hace sus narrativas, y que lo debemos de valorar, ¿verdad? A nosotros y a nuestros hijos. Y él tratando de buscar una mejor sociedad. Bueno, precisamente aquí es donde muestra, en este libro autobiográfico, con este estilo, que está llena de experiencias de vida, pues muestra este lado humano del autor, y que expone en cada página de sus libros sus sucesos acaecidos de su niñez, su juventud y su mayoría de edad, ¿verdad?
Claro, todo esto lo hace con elementos de juicio de sus experiencias vividas. Por ello a mí me encantó el libro, me encantó, me fascinó. Yo quiero felicitar mucho a Luz Helena, que también tuvo la decisión de finiquitar la impresión de su 6º libro y regalarnos a nosotros, a los que tengamos el gusto de adquirirlo, y con un costo que lo tenga, vale la pena, y además con la dedicatoria gratis de Luz Helena, porque lo tiene que dedicar, claro, lo tiene que dedicar porque tú fuiste el instrumento que lograste terminar ese sueño de tu esposo. Y ahorita que mencionaste también que cumpliste 49 años con 6 meses de matrimonio, pues es un ejemplo a seguir. Me permito anotar también en ese mismo sentido, mis suegros, mis queridísimos suegros, acaban de cumplir 70 años de casados el martes pasado. 70 años. Y yo creo que el espíritu de esa convivencia de 7 décadas es el amor a Dios, es la creencia del Altísimo como lo tuvo tu esposo, y que aquí lo plasma, vea, también a lo largo de todas estas páginas. Y menciono el caso de mis suegros, 70 años, duranguenses, tijuanenses desde 1987, y con una prole de 17 hijos. Pues tenían que hacer una aportación al censo de población, así que por favor, no había televisión en esos años, y bueno, se juntan en una fiesta y son más de 100 descendientes, ¿verdad? Entre nietos, tataranietos, bisnietos y todo lo que ustedes imaginen. Entonces, qué bonito que tengamos el disfrute de este libro, Luz Helena. Debemos de agradecer esa oportunidad de poder adentrarnos en la memoria de tu esposo a través de estas líneas que dejó inconclusas, pero que pues tú tuviste la decisión de apostar a finiquitarlo, y además en una edición extraordinaria. Lapicero Rojo con Miguel Ángel hace un trabajo extraordinario de edición, de diseño y de impresión que lo hace. Entonces es un libro muy bien hecho, y sobre todo, por lo más interesante, el contenido. Ojalá que lo adquieran, que lo disfruten y que lo compartamos también con nuestros familiares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, para aprender de la herencia de este gran humanista que se llamó Javier Prieto Aceves. Yo hasta aquí quisiera dar quisiera terminar con seleccioné de algunas páginas algunos pensamientos de don Javier, y que quiero leerlas, y con eso termino. A ver si despierto su interés para comprar el libro. ¿Sale? Querer volver a la infancia y repetir ese sentir único de la poesía forma parte esencial del milagro de nuestra infancia feliz. Fíjese qué bonita reflexión. ¿Cuántos de nosotros nos quisiéramos irnos a nuestra infancia, verdad? Y yo empecé a recordar mi infancia en Ensenada, una infancia con muchas limitaciones económicas, pero con mucho amor de mi madre de sacarnos adelante, ¿verdad? Entonces, por eso este libro es de mucha reflexión, y nos reflejamos sinceramente en algunos de los puntos. Yo tuve una infancia feliz con mi mamá. Mi papá murió a los 12 años, y pues mi mamá fue la que nos mantuvo. ¿De edad tuya? Yo tenía 12 años de edad cuando mi papá murió, y mi mamá, como madre mexicana, con muchas limitaciones, nos sacó adelante, incluyendo una carrera universitaria que era muy difícil, y que yo me tuve que ir de Ensenada a Tijuana a estudiar la carrera. Entonces, pero al leer, pues te traspasa a tu vida, ¿no? A nuestro pensamiento y a nuestros recuerdos también, ¿no? Otra frase muy interesante: hay que reconocer siempre que nuestros sueños y paisajes infantiles se quedan a vivir con nosotros, en nuestra memoria. Aquí en nuestra cabecita tenemos los recuerdos, ahí están guardaditos, ¿verdad? Y de repente a veces hay momentos o situaciones que nos traen esa memoria. Yo al leer esto, a mí me trajo muchos, pero también a veces, las personas mayores que tienen nietos, ¿verdad? Empiezan a tener interacción con sus nietos, y empiezan los recuerdos de su niñez, ¿verdad?
de las travesuras que hacíamos, ¿no? ¿Verdad? Y de las corretizas que a veces nos hacían nuestras mamás, ¿no? Con el guarache, ¿no? Cuando se educaba con el guarache. Bueno. Otra frase, otro fragmento. Los ideales que cautivaban mi juventud se desvanecían en el diario venir. Los pasos del estudiante que empieza a confrontar la teoría con la práctica, lo que se plantea como ideal y lo que en la realidad se vive. Los grandes despegues del amor y de la generosidad, y al mismo tiempo las debilidades y decepciones. Está plasmada ahí la filosofía de vida de Javier Prieto Cebes en este fragmento. Y finalmente, termino con esta otra sección. La dedicación al litigio y a la asesoría jurídica se complementan, sin duda, con la argumentación y con el filosofar que la acompaña. Fíjese, ahí está plasmado el humanismo del ser de Javier Prieto. Y yo reflexiono diciendo, si todos los abogados, todos los funcionarios públicos y todos los seres humanos tuviéramos esa inquietud de combinar nuestra profesión con los valores y con el filosofar, híjole, nuestra sociedad sería diferente. Por eso este libro debe ser de lectura obligada para mucha gente. Yo termino agradeciendo a Luz Helena la gran oportunidad de poder hacer estos comentarios. Ahorita podemos seguir platicando y agradecer que en esta ocasión, en este 28 de noviembre, podamos reunirnos en esta Casa de los Libros, hablar de un libro extraordinariamente maravilloso. Muchas gracias, Luz Helena. No, gracias a ti. Muchas gracias.